recibir la palabra? ¿Cuántos creen que será poderosa? Aleluya. Aleluya, Jesús. En el nombre de Jesús, invitamos al siervo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Estamos viviendo una celebración poderosa. Amén. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos van a escuchar la palabra de Dios? Y esa palabra va a empezar a hacer cosas poderosas. Amén. Aleluya, vamos a buscar la palabra de Dios. Daniel 2:20. Amén. Vamos a orar por esta palabra, que sea Dios manifestando su reino, que sea el poder de Dios hablando, direccionando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza. Sabemos que estás acá, Señor, porque tu clima, tu ambiente, tu atmósfera está en este lugar, Señor. Sabemos, Señor, que traes una palabra del cielo, Padre, para tu pueblo, para tu iglesia. Y esa palabra, Señor, no va a volver vacía, Señor. Padre, así como la lluvia, Señor, llega a la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Así también, Señor, tu palabra, Señor, que es una semilla, Padre, que va a traer el fruto, el 30, el 60 y el 100 por uno. Espíritu Santo, sé tú. Espíritu Santo, no quiero ser yo, sino que sea tu palabra y que seas tú, Señor, obrando en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Daniel 2:20 dice la palabra de Dios. Y Daniel dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Escucha bien esto. Él muda los tiempos, las edades, y quita reyes y pone reyes. ¿Qué dice la palabra de Dios en Daniel? Que Él muda los tiempos y las edades. Pastor, ¿qué quiere decir mudar? Quiere decir cambiar. Amén. O sea que estamos viviendo un año, ¿no es cierto?, donde hay 365 días. Hay un reloj natural. Hay un tiempo establecido natural. Pero cuando Dios quiere mudar los tiempos, Él puede hacerlo en cuestión de segundos, en cuestión de horas, en cuestión de días, en cuestión de semanas. Por eso Daniel sabía que Dios podía hacer cosas imposibles. Por eso Daniel predicaba a este Dios tan poderoso que siempre se le manifestaba a él y hacía, ¿no es cierto? Y sigue haciendo Dios cosas poderosas. ¿Cuántos están acá? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3. ¿Cuántos han leído Eclesiastés 3? Que todo tiene su tiempo. Tiempo de cosechar, tiempo de plantar, tiempo de morir, tiempo de vivir. Todo debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Pero hay algo muy poderoso en esa palabra que en los versículos más abajo dice: pero Dios en su perfecto tiempo, Él hizo cosas poderosas. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Qué palabra, pastor, trae para esta noche? En esta noche yo tengo una palabra del cielo para ti, pero depende de ti cómo la vas a activar, depende de ti cómo te vas a mover, depende de ti cómo la vas a creer. Porque lo que Dios te va a hablar ahora va a marcar un antes y un después en tu vida espiritual y en tu familia, en tu descendencia. ¿Cuántos están acá? Pero dice la palabra de Dios que en su perfecto tiempo, que Dios tiene un tiempo de kairos. ¿Cuál es el kairos, pastor? Es el tiempo de la voluntad de Dios, es el tiempo agradable de Dios, es el tiempo perfecto de Dios. Pero en ese tiempo establecido de acá de lo terrenal, cuando Dios quiere traer un de repente, Dios lo hace. Él no va a andar preguntando a los políticos, Él no va a andar preguntando al Estado, Él no va a andar preguntando a las naciones. Cuando Dios quiere traer, ¿no es cierto?, un de repente a las naciones, cuando Dios quiere traer un de repente a una familia, cuando Dios quiere traer un de repente a una ciudad, a un ministerio, solamente Dios lo hace, porque Él es soberano. Pastor, ¿qué significa el de repente? Escucha bien esto. Es un impulso rápido, súbito, repentino, inesperado. ¿Qué es lo que es el de repente?
Es un momento súbito, inesperado, repentino. Es que ¿sabe qué pasa? Muchas veces en la casa el diablo también atrae de repente. Pastor, ¿cómo dice eso? ¿Sabe por qué te digo esto? Porque muchas veces hemos tenido accidentes de la nada. En cuestión de segundos íbamos en moto, en cuestión de segundos íbamos en auto, en cuestión de segundos teníamos accidentes. Porque el diablo también traía de repente cosas inesperadas que estaban sucediendo en nuestra casa. De repente se rompieron las cosas dentro del hogar. De repente se rompió la familia. De repente se empezó a destruir el matrimonio. De repente empezó el enemigo también a traer de repente. Pero cuando también Dios trae un de repente, ¿sabes lo que pasa? Dios empieza a hacer cosas inesperadas. Porque la palabra dice, porque hay una palabra que dice que Dios va a hacer lo esperado, lo inesperado y mucho más allá. Se terminó lo de repente del diablo, porque el diablo traía muerte, porque el diablo traía accidente. Pero lo que Dios te dice en esta hora a ti y a mí, que va a venir un de repente de Dios. Dios va a empezar a bendecirte repentinamente. Lo que no estabas esperando lo vas a recibir, lo que estabas clamando lo vas a recibir, porque Dios va a preparar una atmósfera de repente que va a suceder en tu casa, en tu familia. Se terminó los accidentes, se terminó la ruina y la escasez, se terminó lo que el diablo había preparado. Dios te dice en esta hora, voy a traer un de repente a tu casa. Aleluya. Escucha bien esto. Pastor, ¿qué significa el de repente? Significado del de repente: impulso rápido, súbito, repentina, inesperado. ¿Cuánta gente se acuesta a dormir y tiene una muerte súbita? Porque el diablo también tiene de repente. Pero el diablo siempre trae de repente de muerte, de escasez, de ruina, de pobreza, de rencor, de odio. Pero cuando Dios trae un de repente a una casa, cuando Dios trae un de repente a un hogar, cuando Dios trae un de repente a una familia, es un de repente de restauración, un de repente de bendición, un de repente de milagro, un de repente donde Dios empieza a transformar tu vida, donde Dios empieza a consolar, donde Dios empieza a mostrar su misericordia y donde Dios empieza a mostrar su favor. Escucha bien esto. Pastor, pero ¿para quiénes son los de repente? Decirle a tu hermano, ¿para quiénes son los de repente? Decirle con fe, ¿para quiénes son los de repente? Ahora te voy a decir para quiénes son los de repente. Pero no te estoy hablando los de repente del diablo, te estoy hablando los de repente de Dios. Porque eso es lo que vamos a recibir. El ministerio Casa de Restauración va a recibir un de repente del cielo, un de repente divino que va a cambiar las circunstancias, va a cambiar los problemas en una gran bendición de Dios. ¿Escucha bien esto? Pastor, ¿para quiénes son los de repente? Jeremías 17:7. Bendito es el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Dios. Porque será plantado junto a corrientes de agua, su hoja estará verde, no tendrá un año de sequía, sino que dará fruto todo el año. ¿Para quiénes son los de repente de Dios? Para la gente que confía en Dios. Este tiempo, este año, tengo que confiar en Dios y tengo que permanecer en Dios. Decirle a tu hermano, este es el año donde tenés que confiar en Dios y tenés que permanecer en Dios. Porque depende de ti, es como Dios va a traer el de repente. Depende de tu corazón humillado delante de Dios, es como Dios va a traer el de repente. Depende cómo buscas en oración a Dios, depende cómo buscas en intimidad a Dios. Porque la gente que tuvo un de repente es porque ellos prepararon el ambiente para que Dios traiga un de repente. ¿Puedo estar acá? ¿Sigo o paro? Este es el año donde Dios va a traer de repente al ministerio Casa de Restauración. Este es el año donde Dios va a traer de repente a Fernando y a Sara. Este es el año donde Dios va a traer de repente a la familia Augusto, a Mayra, a la familia. Dios va a traer de repente a la familia Olivares. Dios va a traer de repente espiritual a la familia Moral, a la familia Fernández, a la familia Hidalgo. Dios va a traer de repente a la familia Castro. Dios va a traer de repente a Juan Carlos. Dios va a traer un de repente al ministerio Casa de Restauración. ¿Sabes por qué? Porque cuya confianza es el Dios de los cielos. Estamos confiados en ese Dios que no abandona. Estamos confiados en ese Dios que cumple sus promesas. Estamos confiados en ese Dios que te dice en este día, yo voy a
va a ser de bendición para tu casa y para tus hijos en el nombre de Jesús. Aleluya. Mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 31:15. En tus manos están mis tiempos. Tus tiempos están en las manos de Dios. Decirle a tu hermano que tienes a tu lado: tus tiempos están en las manos de Dios. Y en el momento inesperado. Por eso dice que es el de repente. Porque muchas veces Dios obra en el silencio. Muchas veces Dios obra en el silencio. Pensamos que estamos en ese pozo cenagoso, estamos en la depresión a lo mejor, estamos con la finanza destruida, estamos con el matrimonio destruido, pero Dios dice: ahora te voy a sorprender, ahora voy a traer un de repente y vas a ver cómo vas a empezar a trabajar para mi reino, porque te voy a bendecir con abundancia, voy a bendecir tu tierra y te voy a dar una heredad poderosa en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. En tus manos están mis tiempos. ¿En las manos de quién están tus tiempos? En las manos de Dios. O sea que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Pero cuando Dios dice: voy a traer un de repente, Él puede cambiar el cronograma. Él puede cambiar el reloj, ¿no es cierto?, natural o el reloj terrenal. Él puede cambiar en cuestión de segundos, en cuestión de meses. Dios puede traer una gran restauración para tu casa y para tu familia. ¿Cuántos están acá? Escucha bien esto. Este es el año del cumplimiento, del tiempo, de los tiempos de los de repente de Dios, para tu casa y para tu familia. Entonces, si estabas preocupado porque estabas decaído, porque estabas preocupado porque tu familia estaba de mal en peor, sabes que el Dios de los cielos ha prometido traer un fuego del Espíritu Santo, un de repente poderoso que va a empezar a cobrar vida dentro tuyo. El de repente de Dios hace que cobre vida de adentro para afuera y empiece a hacer cosas poderosas en tu vida espiritual. Amén. ¿Cuántos están acá? Escucha bien esto, la palabra de Dios. Hechos 2:2. Hechos de los Apóstoles 2:2. Una palabra muy conocida. Escucha bien esto. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, el cual llenó toda la casa. ¿Qué es lo que dice la palabra? De repente vino del cielo un gran estruendo que llenó toda la casa. ¿Qué es lo que hace Dios con lo de repente? Dios dice: esto están preparando atmósfera para mi gloria, esto están preparando ambiente para mi gloria, esto están ayunando, esto están orando. Voy a traer un de repente, voy a transformar su esposo, voy a transformar su esposa, voy a transformar sus hijos. Pero ¿sabes lo que hacía la iglesia? Estaban en comunión. La iglesia está en el mismo sentir. Por eso Dios trajo un de repente, y ese de repente fue para que predicaran el evangelio a tiempo completo. Dice que cuando vino el de repente de Dios, salían y sanaban a los enfermos, salían y predicaban el evangelio. Dice que echaban fuera los demonios. El de repente que va a venir para ministerio, casa y restauración va a ser para que te activen los dones proféticos, los dones espirituales. Hay dones que Dios va a traer en el nombre de Jesús. Sigo paro. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Hechos 2:2. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, el cual llenó toda la casa. Y hoy, en este día, va a venir un de repente de Dios a este lugar, donde va a llenar toda la casa. Estuvimos en la alabanza y la adoración y Dios se empezó a manifestar. Pero Dios no ha terminado ahí. Dios va a traer un de repente poderoso también para manifestarse a este lugar. ¿Cuántos lo creen? Escucha bien esto. Hechos 16:26. Hechos 16:26. Entonces sobrevino un de repente, un gran terremoto. Los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Qué es lo que pasó ahí, pastor? Dice que estaban con los cepos. Estaban amarrados con los cepos, con las cadenas en los pies Pablo y Silas. Pero cuando empezaron a adorar a Dios, empezaron a cambiar la atmósfera, empezaron a preparar el ambiente, Dios trajo un de repente y rompió las cadenas, los liberó.
Dios te dice en esta hora, estás en este tiempo para que prepares atmósfera. ¿Sabes lo que te está diciendo Dios en este día? ¿Sabes lo que pasa? Es que estás en tormento, estás en sufrimiento, pero no has dejado de adorar mi nombre. Entonces yo voy a traer un gran de repente a tu casa y a tu familia. Tenés que preparar este tiempo, tenés que preparar un lugar para estar a solas con Dios, porque Dios ese lugar lo va a llenar de su gloria y Dios va a traer un de repente. Porque ¿sabés qué pasa? Cuando estamos, te voy a decir algo poderoso, cuando Dios trae ese de repente y estamos en clamor y estamos en oración, la vida con los hombres se hace en segundos, cuestión de segundos. Porque Jesús dice que preparaba los de repente. Se iba al monte Getsemaní a clamar y a orar. Y dice que la vida de él era una vida de clamor y de oración. Entonces se convertía, cuando salía del clamor, cuando salía de estar con Dios, cuando salía de estar con su Padre, se convertía, ¿no es cierto?, en cuestión de segundos con la vida, el tiempo con los hombres. Entonces cuando se le presentaba una mujer encorvada, ahora se libre, en cuestión de segundos la hacía libre. Entonces cuando se le presentaba, ¿no es cierto?, una niña que estaba muerta, ¿sabes qué? En cuestión de segundos decía, niña levántate, y se vivía. Entonces ¿sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros queremos estar mucho tiempo con los hombres, en el tiempo de los hombres, y no queremos estar tiempo con Dios. Pero yo sé que va a venir un de repente donde Dios va a empezar a restaurar tu área de la comunión con Dios. Va a restaurar en tu familia para que tus hijos busquen a Dios, para que tus hijos sean sacerdotes del reino de los cielos. ¿Cuántos están acá? Sigo paro. Escucha bien esto. ¿Qué es lo que pasó con Pablo y Silas? Prepararon el de repente. Empezaron a adorar y a glorificar a Dios. Estaban atados de pie y de mano. ¿Sabes cuál es la única parte que no estaban atados? Su lengua, su boca. Tú con tu boca tienes el poder y la autoridad para prepararlos de repente de Dios. Voy a preparar con mi boca y con mi boca y con mi lengua. Voy a decir, Señor, este año voy a preparar un de repente para mi esposo. Mi esposo va a conocer a Dios. Mis sobrinos van a conocer a Dios. Mis hijos van a conocer a Dios. Tú vas a romper las cadenas con tu de repente. Porque Dios va a traer un de repente y va a traer salvación para todos tus hijos en el nombre de Jesús. Aleluya. Hechos 22:6. Escucha bien esto. Hechos 22:6. Iba a Damasco y de repente, ¿qué es lo que pasó? Iba a Damasco y de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿Quién estaba hablando acá? Pablo estaba compartiendo su conversión. ¿Y qué es lo que pasó? Dice que él iba muy tranquilo. Él iba con sus pensamientos. Él iba con su corazón a asesinar a los cristianos, a seguir matando a los cristianos. Pero dice que la misericordia de Dios trajo un de repente. Y dice la palabra que se le presentó Dios en un gran de repente. Y dice que Pablo empezó a ver la luz. Y dice que Saulo se convirtió en Pablo, uno de los mayores apóstoles que hubo en todos los tiempos. Dios va a traer un de repente para cambiar los Saulos que tenés en tu casa. Hay Saulos en tu casa, en tu familia. Para Dios no hay nada imposible, porque Dios lo va a emboscar con una emboscación divina. Dios lo va a pescar. Dios lo va a pescar porque Él ablanda los corazones más duros, porque Él transforma los corazones más duros. Hay hijos que no están en el evangelio, pues Dios lo va a empezar a transformar, porque lo hizo con Saulo, lo puede hacer con cualquiera, porque para Él no hay ningún problema. Él se especializa en lo imposible. Dios lo va a hacer. Dios va a empezar a convertir los Saulos en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están acá? Por eso tenemos que declarar que vienen de repente de salvación, de repente de transformación. ¿Cuántos lo creen? Escucha bien esto. Segunda de Reyes 4, 1 y 6. Dice la palabra de Dios que una mujer dijo: mi marido, uno de los profetas, falleció y estoy en bancarrota. Estoy mal económicamente. No tengo nada en mi casa. Pero el profeta le dijo: algo tienes que tener en tu casa, mujer.
¿Sabes lo que le dijo? Solamente tengo una vasija con aceite. Y dice la palabra de Dios que le dijo el profeta: mira, empezá a llenar las vasijas con aceite, porque la vas a vender y vas a tener esa plata para sacar tus hijos de la cautividad. ¿Sabes por qué? Porque los hijos estaban siendo cautivos, porque al no tener dinero, dice que vinieron los acreedores y le quitaron los hijos para esclavizarlos, porque ella no podía pagar los impuestos. Entonces le dijo: mujer, ¿tienes algo en tu casa? Y ella dijo: tengo solamente una vasija con aceite. Listo, dijo el profeta, eso es más que suficiente para que Dios traiga un de repente. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu vasija, hijo, hija? Si hay aceite de la unción, Dios va a traer un de repente poderoso. Y no digas que no tienes nada. ¿Sabes por qué? Porque en ti está el Espíritu Santo, porque en ti está el aceite de la unción, porque en ti está el aceite fresco. Hay vasijas que Dios va a traer un de repente con aceite nuevo, pero Dios lo va a hacer con gente que está creyendo a la palabra, porque cuando crea la palabra de Dios, Dios trae los de repente. Escucha bien esto. Génesis 18:14. ¿Hay algo para Dios imposible o hay algo para Dios difícil? En el tiempo señalado volveré a ti y tendrás un hijo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Le habló a Sara. Sara era Sarai, que significaba princesa de Dios. Pero cuando Dios la tocó, cuando Dios trajo de repente, le cambió el nombre por Sara, madre de multitudes. Entonces Dios dijo, Sara dijo: pero tengo casi 100 años, no puedo tener hijos. ¿Para mí qué? Dijo Dios. Para mí no hay nada imposible. En el tiempo señalado tendrás un hijo. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios empezó a trastornar el tiempo. Dios empezó a traer ese de repente y empezó a hacer que la tierra se detuviera. ¿Sabes lo que hizo Dios con el rey Ezequías? Cuando Dios le dio 15 años más, ¿sabes lo que hizo? Hizo que el planeta Tierra se detuviera. Solamente Dios puede hacer una cosa tan extraordinaria. Entonces los tiempos están en las manos de Dios. Tus tiempos para ser restaurados están en las manos de Dios. Tus tiempos para que Dios traiga un de repente están en las manos de Dios. No te preocupes, no te afanes, porque en el tiempo perfecto, en el kairos de Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas, Dios va a hacer cosas poderosas, Dios va a hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están acá? Paro, sigo. Segundo de Reyes 20. Dice la palabra de Dios que Ezequías estaba enfermo de muerte. Vino un profeta y le dijo: rey Ezequías, prepara tu casa porque te van a velar en esa misma habitación donde estás ahora. ¿Sabes lo que hizo el rey Ezequías? Dice que se arrodilló, se puso a orar, se postró delante de Dios. Y Dios trajo un de repente y le dijo: ve y dile a mi siervo, ve y dile a mi rey que le voy a dar 15 años más. Cuando hay humillación en tu corazón, cuando hay dependencia en tu corazón, cuando hay servicio para Dios, cuando estás trabajando para el reino, ¿sabes lo que queda esperar? No de repente nada más. ¿Sabes lo que queda esperar? Que Dios haga cosas repentinamente. ¿Sabes lo que tenés que esperar? Que venga una bendición de Dios para tu vida y para tu casa. Cuando estás trabajando para el reino de Dios, Dios hace cosas maravillosas. Yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas en este tiempo en tu vida. ¿Cuándo tragas? Y dice la palabra de Dios: ¿querés que te muestre mi poder, Ezequías? ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Dice que el reloj de Acaz se detuvo 10 segundos. Dice que el reloj de ese pueblo, del pueblo de Israel en ese tiempo, o sea que la tierra se detuvo por el poder de Dios. Solamente Dios hace estas cosas poderosas. Y si usted busca información sobre esto, los grandes científicos no saben cómo ha ocurrido. Con sus pensamientos no pueden discernir cómo ha sucedido este hecho histórico. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene el poder. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Lo que Él quiere hacer lo hace en cuestión de horas, en cuestión de segundos. Entonces Dios te vengo a decir en este día, te vengo a decir una palabra del cielo, que Dios va a traer un de repente en cuestión de horas, en cuestión de segundos, en cuestión de meses, en cuestión de años. Pero espéralo, porque vendrá y no tardará, en el nombre de Jesús.
de repente, se van a empezar a soltar las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar con el de repente de Dios? Se van a empezar a soltar las cosas. Hay papeles trabados, se van a soltar. Hay cheques trabados, se van a soltar. Hay cosas que tenemos que cobrar, se van a soltar. Hay casas que se van a soltar. Hay materiales que se van a soltar. Hay cosas financieras que se van a soltar. Porque cuando Dios trae un de repente, Dios puede cambiar un rey, puede poner un rey, puede sacar la escasez, puede poner bendición. Cuando Dios trae lo de repente, no hay nada que lo pueda detener para que lo obre en el nombre de Jesús. Por eso yo quiero declarar sobre tu vida en el nombre de Jesús que Dios va a traer un gran de repente a tu área financiera, a tu área económica. Pastor, pero el área financiera y económica no es muy importante. Es muy importante, ¿sabes por qué? Porque eso hace que tengamos aflicción en nuestro corazón. Cuando no tenemos restaurada el área económica y financiera, hace que traiga aflicción a nuestro corazón. Pero como somos hijos de un rey de reyes, el dueño del oro y de la plata, Dios va a empezar a soltar tu área económica. Dios va a empezar a soltar tu área financiera. Dios va a traer un de repente donde vas a trabajar con gozo para Dios, donde tu lamento será un baile para Dios, donde tu lamento será que vas a levantar tus manos al cielo y vas a decir gracias Señor por el de repente que trajiste a mi casa. Ahora mis hijos están comiendo, ahora mis hijos tienen provisiones, ahora mis hijos tienen casa, ahora mis hijos tienen provisiones, ahora tienen mis hijos movilidades, ahora mis hijos están viendo tu favor, Dios. Gracias por ese de repente que trajiste a mi hogar en el nombre de Jesús. Cuando traga, se terminó el tiempo de los de repente del diablo. Yo todavía recuerdo años anteriores que siempre me pasaba un accidente, siempre sufrí un accidente, porque el diablo estaba metiendo de repente para que yo tuviera un accidente, para que tuviera la muerte. ¿O cuánto le ha pasado en cuestión de segundos? Lo han asaltado, le han robado. En cuestión de segundos, la familia se vino abajo. En cuestión de segundos, ¿no es cierto? La economía se vino abajo. Pero este es el año donde Dios te dice, esos de repente satánicos se terminaron. Los de repente, las enviaciones de los brujos se terminaron. Este es el tiempo donde yo voy a hacer descender mi tesoro. Y los tesoros va a ser para tu casa y toda tu descendencia. Yo te voy a sorprender, mujer. Yo te voy a sorprender, varón, con un de repente poderoso para que te empieces a mover y trabajar para el Rey. ¿Cuántos están acá? Paro, sigo. Ese siga sin fuerza. Escucha bien esto. Dios trae los de repente. ¿Sabe para qué Dios trae los de repente? Para hacer algo extraordinario. Pero Dios lo hace con gente ordinaria. Yo soy una persona ordinaria porque no me gusta saludar a la gente. No, mentira. Dios hace cosas extraordinarias con gente ordinaria. ¿Sabes para qué? Para que siempre dependas de Él. Para que siempre estés clamando. Para que siempre estés ayunando. Para que siempre estés preparando la atmósfera para tu de repente. Yo sé que se viene tiempo donde usted va a orar en familia. Donde usted va a orar con sus hijos. Donde usted se va a levantar muy de temprano para clamar. Y es ahí donde Dios le va a traer la bendición. Es ahí donde Dios le va a traer la respuesta. Es ahí donde Dios le va a traer lo que usted está esperando en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están acá? Escucha bien esto. Pastor, ¿qué tenemos que hacer para el de repente? Tenemos que preparar un clima. Decir conmigo, preparar un clima. Pastor, ¿qué tenemos que hacer para los de repente? Tenemos que preparar un ambiente. Decir conmigo, tenemos que preparar un ambiente. Pastor, ¿qué tengo que hacer para recibir los de repente de Dios? Tengo que empezar a preparar una atmósfera espiritual. O sea que el ambiente te lleva al clima y el clima te lleva a la atmósfera de Dios. Porque hay atmósferas que se abren para hacer liberación, esa no abra, ¿sabe por qué? Porque hay atmósferas que Dios trae, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es una atmósfera, pastor? Es que en el cielo se abre un portal espiritual y el mundo espiritual empieza a ser más real que el mundo físico. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con los de repente divinos? Dios va a abrir un portal espiritual
y va a venir a tu casa con su gloria, con sus ángeles. Va a venir a tu casa para que usted esté gozando. Va a venir a su casa para que la presencia de Dios te esté guardando, te esté cubriendo. Va a venir a su casa para que usted y su familia esté guardada por Dios. Va a venir a tu casa, Dios, cuando usted prepara un ambiente, un clima y una atmósfera para decirte que tú eres importante. ¿Cuántos están acá? ¿Sabes lo que hizo el rey Josafat? Preparó un ambiente, preparó un clima y preparó una atmósfera. Y dice que empezaron a cantar alabanza, empezaron a tocar la pandereta así como lo hace mi hermana Liliana ahí. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Preparó una atmósfera para que Dios trajera un de repente contra los enemigos del pueblo de Israel. Eran 3 ejércitos enemigos, escucha bien esto, 3 ejércitos enemigos contra un pueblo. Humanamente no tenía chances el pueblo de Israel de ganar. Pero como habían preparado un ambiente, como habían preparado una atmósfera, dice que Dios empezó a confundir al pueblo enemigo y se empezaron a matar entre ellos. Cuando usted empieza a preparar un ambiente, un clima y una atmósfera en su casa, Dios va a empezar a reprender los enemigos. Dios va a empezar a atacar a los enemigos suyos y ellos se van a confundir y van a empezar a atacarse entre ellos, porque ellos mismos van a decir: acá están los ungidos de Dios, acá está la gente de altar, acá está la gente de oración, acá está la gente de monte. Cuando hay gente de monte, ¿sabes lo que pasa? Vienen los de repente de Dios en el nombre de Jesús. ¿Cuántos están acá? Ya estoy terminando. Escucha bien esto. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Dice que Moisés se sacó las sandalias en ese tiempo. Primeramente se lavó con jabón Dad. Jabón Dad. Rexona no te abandonó. Dice que se sacó las sandalias de los pies. No va a ser de las manos. Se sacó las sandalias y dice que preparó un clima, preparó un ambiente y dice que empezó la salsa ardiente ahí. Y es ahí donde Dios se le reveló. ¿Y sabe lo que hizo Dios ahí? Dios le trajo una nueva revelación. O sea que Dios, usted va a preparar una atmósfera en su casa y Dios va a traer una revelación con más sabiduría. Cosas que no entendían de lo espiritual, lo van a entender. No sabían predicar, van a predicar con fluidez. No sabían orar, van a orar con fluidez. ¿Sabes por qué? Porque depende de ti preparar el ambiente para que Dios traiga un de repente poderoso a tu casa. Yo sé que le estoy hablando a gente que van a provocar los milagros de Dios. No se van a estancar, no se van a quedar. Van a estar trabajando para el reino hasta que Dios traiga los de repente. Pastor, ¿para quién viene los de repente? Viene para la gente con aceite. ¿Cuántos quieren el aceite de la unción? ¿Cómo está tu lámpara? Tiene que decir encendida. Pastor, estoy lleno de candela. Decir, pastor, estoy lleno de candela. Mi lámpara está encendida. Tengo tanto fuego, dice Fernando, que voy a ir a hacer otro. No, escúchame esto. Ve que me hacen decir cosas que no creen. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Cómo Dios trae los de repente? Ya me hicieron perder. ¿Cómo Dios trae los de repente? Cuando Dios ve que hay aceite en tu vida. Cuando Dios ve que hay aceite en tu vida, ¿sabes lo que hace Dios? Listo, ya estás preparado. ¿Sabes lo que pasa? Dios empieza a traer revelación, empieza a traer sabiduría, empieza a desatarse los 5 ministerios, empieza a desatarse los 9 dones, empieza a desatarse todo lo que Dios quiera desatar. ¿Sabes por qué? Porque lo esencial está en tu corazón y lo esencial es el aceite de la unción. ¿Cuánto van a querer el aceite en esta hora? Para que Dios traiga un de repente. Escucha bien esto. Los de repente de Dios vienen para la gente que quiera más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Yo quiero más de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? 2, 3 o 4 nada más. ¿Cuántos quieren más de Dios? Entonces Dios va a traer un de repente. Entonces Dios va a abrir atmósfera, Dios va a abrir un portal espiritual donde Dios va a traer el cielo a la tierra y el cielo a tu casa. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Josué 18. Dice la palabra de Dios que Josué derrota a los amorreos. Pero pastor, ¿cómo derrota a los amorreos Josué? ¿Sabes cómo los derrota? Dice la palabra de Dios, léalo.
De repente le cayó Josué a los amorreos. ¿Cómo lo hizo? Con un de repente divino. Usted quiere vencer los enemigos que se han levantado. Usted quiere vencer a la suegra. Usted quiere vencer a esos vecinos que siempre le están maltratando y haciendo cosas. ¿Cómo vamos a vencer a los seres sin cuerpo? ¿Sabe por qué? No vamos a ir contra el vecino, contra la suegra. Porque muy en el fondo de mi corazón quiero a mi suegra. Pero ¿sabes qué? No es que se levantó tu vecino, no es que se levantó tu familiar, no es que se levantó, ¿no es cierto?, tu amigo, no es que se levantó tu papá y tu mamá. ¿Sabes quiénes se levantaron? Los seres sin cuerpo. ¿Cuáles son los seres sin cuerpo, pastor? Los demonios, los bichitos. Pero dice la palabra en Josué, que Josué vino con un de repente y venció al pueblo amorreo. Yo en este día, en este año, en este tiempo, voy a vencer a mis enemigos con la palabra de Dios. Voy a vencer a mis enemigos con el poder de Dios. Voy a vencer a aquellos que me maldicen. Aún más yo los voy a bendecir, porque va a venir un de repente a mi corazón, y ese de repente va a ser para que Dios me capacite, para que Dios me catapulte, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos están acá? ¿Le gusta la palabra o no le gusta la palabra? Ponte de pie. Y de repente la palabra de Dios, Hechos 2:2, que vino del cielo un gran estruendo, como un viento recio. ¿Qué impide para que venga un de repente en este lugar, en este tiempo y en esta hora? Lo único que puede impedir que venga un de repente, ¿sabe lo que es? Tu corazón. Pero si tu corazón en esta hora es humillado delante de Dios, si tu corazón en esta hora se determina para Dios, Dios puede traer un de repente a tu casa. Dios puede traer un de repente a tu hogar. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, creemos en tu palabra, Señor. Creemos, Señor Padre, así como lo hiciste en Hechos, que trajiste un Pentecostés original, Padre, que tú lo vas a hacer, Padre, con el casa de restauración. Padre, tú vas a empezar de repente en el área económica, un de repente en el área financiera, un de repente en el área emocional, un de repente en el área almática, un de repente en los corazones, con transformación y salvación. Los hijos de Casa de Restauración, los hijos de cada familia de Casa de Restauración van a ser transformados, van a ser, Señor Padre, salvados por ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret viene un de repente espiritual. Vamos, créalo. Pero ¿sabes cuándo viene ese de repente? Cuando se prepara un ambiente, cuando se prepara un clima, cuando se prepara una atmósfera. Hay una atmósfera tensa. Es porque corazones no están preparando ese momento para ese de repente. Pero aquellos que digan en esta hora: te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi cuerpo, te entrego mi alma, te entrego todo mi ser, Dios va a empezar a traernos de repente. Dice la palabra de Dios en Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual invocar en mi nombre, yo lo sanaré, yo perdonaré su pecado y aún sanaré su tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos, prepara como lo hizo Pablo y Silas, prepara el ambiente como un Pablo y Silas. Entra en la adoración, entra en la comunión. Vamos, que nada impida que puedas entrar a la adoración. Vamos, que Dios te está llamando. Dios quiere, ¿no es cierto?, que seas un hijo, ¿no es cierto?, íntimo. Dios te está preparando para que seas íntimo. Vamos, en el nombre de Jesús. Entra en la adoración.